Un dato hiper característico del rococó es el amor por el pastel. A ver, esta es una técnica que ya había usado Leonardo en el siglo XV en Italia, o Holbein en Alemania, o Philippe de Champagne. Sin embargo, hay gente que considera a Rosalba Carriera la creadora del pastel. Les doy la bienvenida una semana más y hoy nos toca hablar de una pintora hiper famosa, una maestra, una reina del pastel, veneciana por cierto. Sin embargo, con su modalidad, con su estilo, con su técnica, revolucionó la corte de un jovencísimo Luis XV de Francia. Pero ¿cómo es que una mujer veneciana termina revolucionando Francia y media Europa? Porque hay que decirlo. Bien, vamos a conocer algunos datos biográficos que nos van a ir dando claves para llegar a su técnica. Y Rosalba tiene unos datos biográficos ya de inicio, de punto de partida muy interesantes, porque la verdad es que ella no nace en una familia de artistas. ¿Qué significa esto? Hasta este momento, la mayoría de las mujeres que se habían podido dedicar al arte como su actividad principal, para decirlo claramente, eran hijas o tenían un tío o alguien, un familiar directo que se dedicara al arte. En el caso de Rosalba no, su padre era un abogado, comerciante de clase media baja, y su madre sí era hiper famosa porque se dedicaba al bordado. Entonces media Venecia, que además Venecia se destacaba por el bordado, media Venecia la conocía y la adoraba y la admiraba porque parece que era muy diestra. Sí quiero aclarar que su abuelo había sido pintor, poco destacado, pero desconocemos si hubo algún tipo de contacto entre nuestra Rosalba y su abuelo. Como fuera, en el año 1673 nace Rosalba Giovanna Carriera, la primera de 3 hermanos. 2 años después, en el año 1675, nace una hermana, que ¿cómo se va a llamar? Rosalba Giovanna Carriera. Sí, la hermana tenía el mismo nombre. A la primera, a nuestra artista, le decían Rosalba, y a la hermana, que también fue artista, le decían Giovanna, o sea, las llamaban a una por el primer nombre y a otra por la segunda. Esto lo aclaro porque si ustedes buscan información sobre Rosalba Carriera, van a encontrar que muchas veces confunden el año de nacimiento y ponen 1675. Y en realidad, en 1675 nació la hermana que tenía el mismo nombre. Ella había nacido 2 años antes. Y unos años después nace Ángela, que será la hermana menor. Las 3 hermanas, por supuesto, aprendieron el oficio de la madre y la ayudaban con esto de el bordado. Pero sí se les permitió a las 3 estudiar pintura. Y acá volvemos también a algo bastante puntual, porque, a ver, se supone que una jovencita de clase media baja, además, ¿a dónde iba a estudiar pintura? No podía una mujer ir al taller. Los talleres no admitían mujeres para la formación. Recuerden que en ese momento la formación se hacía en el taller del maestro, no había academias en el sentido o escuelas como las conocemos hoy. Sin embargo, en Venecia había un señor muy especial, un pintor que en su taller admitía mujeres y se llamaba Giovanni Antonio Lazzari. Allí Rosalba incorpora el conocimiento de algunas técnicas del mundo del arte, me refiero en esencia al dibujo, para desarrollar técnicas que tienen que ver con las miniaturas, con géneros menores que eran los destinados a las mujeres. Hay que decir la verdad, si bien Lazzari era amplio en cuanto a la formación de mujeres en el taller, se les enseñaba lo que se esperaba que tenían que hacer, ¿no? Y Rosalba empieza a desarrollar estas técnicas para ganarse la vida y para, por supuesto, aportar a su familia. Rápidamente se hace hiper famosa ahí en su casa del Gran Canal en Venecia. ¿Por qué Rosalba se hace famosa en Venecia? Bueno, pensemos algunas cosas. Estamos hacia el 1700. ¿Qué sucedía en esa época? El Gran Tour. Les voy a dejar por acá el link al video. A ver, todos los jóvenes de la alta sociedad iniciaban un viaje hacia Italia para conocer la antigüedad, para tomar contacto de mano directa con la literatura, las artes y la historia de la civilización. Entonces, viajaban de todos lados, de Gran Bretaña, de Francia, desde Holanda, Alemania, de donde quieran, todo el mundo, todo joven de bien que se precie, iniciaba su camino hacia Italia. Y una de las primeras paradas era Venecia. Entonces, Venecia es un lugar floreciente y de mucho aprovechamiento para los artistas. Piensen en Canaletto, que estaba trabajando en el mismo momento que Rosalba. Canaletto te vendía una hermosa vedute de la ciudad de Venecia y Rosalba te vendía
miniaturas o retratos. Esto es muy importante porque todas estas personas que pasaban por Venecia luego volvían y hablaban de la fama de, y así se creó una fama internacional tremenda, lo mismo que Canaletto. Y le fue tan bien a Rosalba que incluso luego de la muerte de su padre, ella asume el mando de la economía familiar. Y mientras vamos a ir viendo algunas miniaturas para poder aproximarnos a la obra de Rosalba, hay que notar lo siguiente. Lo interesante es que muchas de estas miniaturas que vendía Rosalba tenían que ver con las cajitas de tabaco, que en ese momento estaban muy de moda, que se les ponía una tapa pintada muchas veces en marfil. El marfil es dificilísimo de pintar y Rosalba lo hacía con una maestría como vamos a empezar a ver ahora. Voy a aclarar en las miniaturas que estamos viendo en la técnica, que es acuarela y gouache sobre marfil, que eran de las, digamos, de las tintas que se podían usar sobre marfil. Y esto, por los tamaños, requería una mano impresionante. Y además de la técnica, y se imaginan que esto se hacía con pinceles pequeñísimos, es muy interesante este mundo del rococó, este mundo íntimo que plasma Rosalba. Aparecen figuras semidesnudas, con la excusa de los temas mitológicos. Vamos a detenernos en esta Françoise-Marie de Borbón como Anfitrite. Sí, obviamente es un retrato de una dama que está, digamos, cubierto bajo un tema mitológico. ¿Para qué? Bueno, para poder exhibir el cuerpo, para poder mostrar las carnaciones. Y acá tenemos que destacar algo muy interesante también de estas anatomías. A ver, así como de casualidad Rosalba pudo ir a un taller a aprender arte, olvídense que pudiera participar de una clase de desnudos, es decir, las mujeres tenían absolutamente prohibidos estudiar el desnudo anatómico directo, con el modelo en vivo. En general se las tenían que arreglar estudiando esculturas o viendo desnudos que hubiesen pintado otros maestros. Sin embargo, cuando vemos estas miniaturas, vemos que la anatomía corporal está muy bien desarrollada. Incluso cuando vemos otros ejemplos y empezamos a hacer, digamos, un zoom sobre las caras, es muy interesante cómo ya Rosalba destaca en esto del retrato, más allá de que sea una miniatura o no. Fíjense la expresión de los ojos, ella focaliza mucho en la mirada. Esto no se sabe si son estudios o retratos reales, porque en realidad la carita de la mujer que aparece aquí es muy parecida, pero sí es interesante esta idea de, ¿no?, muchacha casi adolescente, que todavía no es una mujer adulta, con esta idea de la belleza ideal. Hay esquemas ya aquí que vamos a encontrar también en el desarrollo de su obra, que tienen que ver con, ¿no?, los tocados de las flores en la cabeza, los aros o los collares, las expresiones, las posturas de la cara, esas sonrisas leves. Y la verdad que uno se puede quedar mirando miniaturas de Rosalba Carrera toda la vida porque son geniales, pero vamos a tomar dos ejemplos más para ir fijando algunos puntos de su obra. Esta de Mujer con perros me interesa porque se ve un poco más también el trabajo de la anatomía. Por supuesto se ven muy iluminadas por el marfil, ¿no? Que es una pequeña lámina que está de fondo y que da como una imprimación de mucha luz a la obra posterior. Y algo que me interesa acá también es su técnica. Fíjense que la pintura en miniatura generalmente era muy contenida por un tema de espacio, por el tipo de pincelitos que se usaban, y sin embargo acá Rosalba hace gala de la pintura veneciana, como quieren que se los diga. Los trazos ligeros, largos, pintando a través de la mancha. Te da la sensación de que es como un trazo muy veloz, muy al toque. O esta que es muy genial también, que se llama Flora, en donde, claro, estamos hablando de la diosa de la primavera y las flores, con lo cual el fondo que la rodea, todo lo que la rodea tiene que ver con pétalos, con flores. Pero vamos a rescatar algunas cosas. Yo le decía los ojos, la expresión, la mirada, y por otro lado, esta intimidad explotada a full, ¿no? Como muestra un pecho, como muestra su cuerpo. Es muy interesante. Ya hemos hablado de la mujer en el rococó. Ya hemos hablado también de François Boucher allá en Francia. Todavía no llegamos ahí, estamos en Venecia. Pero bueno, fíjense cómo esto es muy cross, ¿no? Esta mujer erótica acá bajo la excusa de una deidad mitológica, pero que hay un gusto, hay una búsqueda, y además, claro, estas piezas eran súper íntimas porque eran chiquititas, con lo cual cualquier hombre o mujer incluso
lo podía tener entre sus cosas íntimas sin sentirse expuesta. Y saltamos de la moda de fumar tabaco y de las cajitas de rapé tan pequeñitas al tema del retrato en Rosalba. Ella de a poco, a partir de hacer estas pequeñas obras, empieza a también ofrecer retratos. ¿Y qué le pasa? Y que le va súper bien, no hay forma que no. Estos retratos ella los desarrolla en la técnica del pastel. Acá con el tema del pastel hay idas y venidas. Algunos dicen el pastel tiene una historia oscura, no se sabe dónde nació. Algunos dicen que en Alemania, otros dicen que en realidad viene de Medio Oriente. No está muy claro, no es el foco de hoy igual, así que no nos vamos a detener mucho en eso, pero lo cierto es que, como fuere, Venecia está en la intersección de cualquier tipo de mundo comercial y mercado comercial, Italia, por supuesto, y Venecia ni hablar, con lo cual se cree que ya incluso el mismo profesor, el mismo maestro de Rosalba Carriera manejaba el pastel. Y vamos a entrar a la idea del retrato en Rosalba a través de un autorretrato que es de una etapa bastante temprana, en 1709. Me interesan dos cosas en este retrato. Por supuesto, ir conociendo su técnica y su forma de desarrollar, estilo de desarrollar el pastel, y por otro lado, cómo se presenta ella misma. En este retrato se supone que ella tiene en su mano un retrato de su hermana Giovanna. Algunos dicen que en realidad es un autorretrato que también tiene en su mano. Como fuere, claro, eran hermanas, eran parecidas. Nos mira de manera directa, segura, sabe lo que está haciendo. Y un dato que no es menor. ¿Qué tiene en la mano Rosalba? No tiene un pincel como cualquier artista pintor de la época se representaría. Tiene un portalápices, un portapasteles, que era lo que ella usaba. Y ya podemos acá intuir el manejo de la técnica del pastel en las texturas, en la iluminación, en las carnaciones. Es muy interesante lo que se puede lograr con el pastel. Rosalba Carriera llegó a ser tan conocida, tan famosa por sus retratos, que la gente la llamaba por su nombre de pila. Iban a Venecia y decían, quiero hacer un retrato con Rosalba. ¿Dónde está Rosalba? Y ya sabían a quién se refería. Imagínense Venecia, ¿no? Centro comercial a full con cientos y cientos de personas circulando todos los días. Todos pasaban por ahí para retratarse con Rosalba. Esto la animó, por supuesto, a presentarse a la Academia de San Lucas en Roma y fue aceptada con una mención especial porque en realidad ella no era de Roma, era de Venecia, pero bueno, la verdad es que se la incorporó con una mención hiper destacada. Lo mismo pasó con la Academia de Bolonia y ahora, a medida que sigamos la historia, vamos a ver que en París también sucederá. Pero antes de meternos con algunos retratos muy interesantes, tenemos que hacer una aclaración histórica. ¿Por qué el pastel explota? Llega a su auge, se recupera incluso, porque era una técnica menor y olvidada, en el Rococó. El Rococó fue un periodo en el que, si nos salimos del mundo del arte y nos ponemos a ver la sociedad, el contexto socioeconómico, bueno, la burguesía empieza a crecer. Empieza a haber una burguesía pujante. También vuelve el auge de las ciudades, de vivir en las ciudades, ¿no? La corte de Versalles vuelve a París, ya estas cosas de los grandes palacios quedan lejos y se empieza a desarrollar una vida citadina. A su vez empieza esto del Grand Tour, ¿no? Es una vida de viajero, salir a conocer el mundo. Si sumamos todo esto, genera un combo en el que todo el mundo quería su retrato. Para resumirlo así groseramente, todos querían su retrato y la técnica del óleo llevaba mucho tiempo. ¿Cómo resolvió esto Rosalba Carriera? Con el pastel, en donde uno puede trabajar en seco, porque el pastel se trabaja seco, directamente sobre el papel o la lámina, puede corregir en el momento y en cuestión de horas puede entregarte tu retrato y te lo llevas a tu casa y se terminó la historia. No tenés que ir a posar durante días y días y esperar después a que termine de secar, etcétera, etcétera. Y ni hablar si no te gustaba, ¿no? Que tenías que pedir que te lo corrijan. Esto era tan fresco, tan rápido, tan eficiente y además era mucho más económico que permitía que todo el mundo se diera el gusto. Lo que pasa es que, bueno, claro, en el caso de Rosalba llegó a ser tan famosa que después no hubo ni rey, ni monarca, ni noble que no quisiera un retrato de ella, ¿no? Ya no era el pequeño burgués de a pie. Y yo a veces no sé qué pensar, ¿saben? Si es que el rococó hizo al pastel o el pastel hizo al rococó. Porque estos bordes difuminados, estas representaciones de distintas texturas, esta sutileza que tiene el pastel, que por supuesto se puede lograr con óleo, pero trabajando, ¿no? Con un esfumato, con mínimas capas de óleo que llevan muchísimo tiempo de realización,
Es como que con el pastel lograbas todo eso y mucho más de una manera muy, muy eficiente. Y sin ninguna duda arrasó. Pero me dejo de hablar un poco y vamos a ver uno de los primeros ejemplos que traje, que es hacia la década del 20, que es este retrato de una niña sosteniendo un mono. En este caso estamos ante una señorita, una joven con un porte bastante aristocrático, podríamos decir, sobre todo también en su ropa, en las telas, las texturas, acompañada con esas dedicadas flores que van a ser hiper características de Rosalba. La expresión de la mirada también directa al espectador, segura, una postura muy noble, y además se nota que es una persona adinerada porque bueno, tiene un monito de mascota que por cierto también es hiper expresivo. Van a ver que en muchas obras de Rosalba Carriera no se sabe quién es el retratado. Pasan dos cosas. Algunos son estudios que ha hecho Rosalba, ya vamos a meternos en eso. Y por otro lado, era tanta la gente que le pedía retratos que no llegaba a tener noción de a quién pintaba. Rosalba llevó diarios y además tenía una correspondencia bastante amplia con amigos, con amistades, y la verdad es que incluso en su diario, que se publicaron años después, cuenta: hoy pinté a un señor inglés, hoy pinté a una señora rubia, hoy pinté a una niña morena. Es como que ni el nombre, entonces muchas veces no se puede identificar el retratado con una persona real. En este retrato que vimos ahora, sí, era una de las hijas de Languet de Ranchi, que había sido nombrado en 1721 embajador del rey de Francia en la República Veneciana en ese momento. Y se cree que apenas arriba a Venecia le encarga a Rosalba dos retratos, uno de su mujer y otro de su hija, que sería este. Esto se llegó a identificar, bueno, un poco por los registros de la propia familia, que decían que se habían solicitado estos dos retratos, y bueno, la característica de la nena con el mono. Y ahora vamos a pasar a uno de los retratos que yo creo que debe ser de los mejores de Rosalba Carriera, sin duda, que es esta jovencita con loro. Miren lo que es la postura de esta mujer, que no está identificada. Se cree que era aparentemente una mujer inglesa. Ahora, el desarrollo que ya exhibe acá Rosalba respecto del manejo del pastel. Colores, texturas, joyas, telas, flores, las plumas del loro, la piel de esta mujer sobre un fondo bastante neutro, que era algo usado por ella en realidad. Digo, uno puede ver que entre la carnación y, por ejemplo, las perlas hay una diferencia de tonalidad. Está tan logrado, tan trabajado. Es realmente de un gran maestro esta obra. Algo que se recupera también, y lo veíamos en las miniaturas, es la postura de esta mujer, ¿no? Osada, exhibiéndose, mirando también directamente al espectador con esos labios carnosos, coloridos. Sin embargo, a uno no le deja esa sensación de erotismo grosero, sino más bien una sensualidad contenida, delicada, rococó. Si comparamos este retrato, que es de la década del 30, con el anterior, que era la década del 20, ¿qué puntos vamos a encontrar regulares? La disposición del cuerpo, el tipo de postura, el trabajo sobre la mirada, el trabajo sobre la disposición de las manos. Sin embargo, vemos que hay un cambio mucho en la intención. Acá es como que hizo un splash de colores, ¿no? Ahora, es cierto, técnicamente hablando, Ahora, es cierto que muchas veces es muy difícil datar retratos, más allá de que no se saben quiénes son, porque Rosalba no mudó mucho la forma de representar, por ejemplo, las carnaciones, la mirada, las caras, a lo largo de toda su trayectoria. Y estamos hablando de un artista que vivió más de 80 y pico de años, Ahora, en el rococó las monjas también querían hacerse sus retratos. Y yo traje este ejemplo porque me interesa contrastar con los anteriores respecto de la habilidad de Rosalba para situarse, ¿no?, en tiempo y espacio. Esta hermana, que está identificada como María Caterina, parece que también pasó por Venecia y solicitó su retrato. Y podemos ver acá lo realista también que es Rosalba. Es decir, es como da la sensación de que no era una persona que engañaba al retratado, sino que se esforzaba mucho en representar a la persona y a lo que esperaba la persona. Aún así, más allá de estos colores quizás tampoco vivos y tan pocos pasteles, literalmente hablando, está muy bien logrado el tema de las veladuras, de la ropa, la disposición de las manos. Fíjense la mirada, que en este caso no interpela, sino que está en una postura de oración. Incluso la piel, que parece más bien de una persona mayor, es más grisácea, no es tan rozagante como las que vimos anteriormente. ¿Por qué traje esto para contrastarlo? Porque es muy interesante,
un gran maestro tiene que saber lo que está haciendo y quién está representando. Esto es así. Y si bien el retratista debe ser uno de los tipos más vilipendiados en el mundo, ¿no? Mujer u hombre. Porque, a ver, piensen ustedes, ¿no? Como cuando se van a sacar la foto, no sé, para el pasaporte, que saliste, mirás y decís, este no soy yo, ¿por qué me sacó así? Y todos nos indignamos. Bueno, imagínense eso, pero en vivo, te están retratando en el momento. Vos tenés que tratar de ser bastante fiel a la realidad, si no, no sería un retrato en términos de mímesis. Por otro lado, tenés que tratar de satisfacer a lo que pide la persona y tenés que ser muy bueno para que todo el mundo salga de ahí contento. Finalmente, entre tanta fama y fama de Rosalba Carriera, pasa por Venecia un coleccionista francés llamado Pierre Crozat, que, bueno, obviamente queda obnubilado con el trabajo de Rosalba. Estamos hablando de 1720 y monedas 1720. Y la invita a ir a París. ¿Y qué hace Rosalba? Se va a París. Cuando destaco que se vaya a París, quiero decir, primero, que un coleccionista en un mundo absolutamente masculino y además invitar a una mujer pintora a que desarrolle carrera internacional, ¿what? Por otro lado, que esta diga que sí, agarra las cosas y vaya. Que una mujer viajando sola a inicios del siglo XVIII, trasladándose a otros países e iniciando casi una gira, porque terminaron haciendo una gira internacional de Rosalba Carriera, algo impensado. De todas maneras, vale la pena aclarar que una mujer sola en sí no viajaba. Rosalba se fue con su madre, se cargó a las 2 hermanas y al cuñado, que se había casado con Ángela, con la hermana más pequeña, apellidado Pellegrini, que era un pintor bastante destacado también. Entonces, hacia 1721, Rosalba se instala en la casa de Crozat y vive ahí con él. ¿Quién era Crozat? Bueno, un tipo central en la escena cultural parisina y francesa. Además de que Rosalba ya venía precedida por una fama enorme. Con lo cual, imagínense lo que trabajó esa mujer el tiempo que estuvo en Francia. No daba abasto. Y cuando digo no daba abasto, era la gente que la visitaba para que le hiciera retratos y además ella tener que ir a la corte y pintar a medio mundo. Es decir, además Rosalba, después vamos a hablar un poco de su personalidad, era workaholic mal, o sea, no paraba. Los diarios, además de Rosalba de esta época, son muy, muy interesantes, pero por lo genuino de lo que escribía ahí. No sé, por ejemplo, cuenta que está en la corte y estaba pintando un tipo que parece que le tenía miedo, no sé, a los gatos. Entonces el rey rascaba la puerta para asustarlo pensando que iba a entrar un gato y el tipo se desmayó y se puso a llorar. Bueno, todas estas anécdotas son muy geniales. Si tienen la oportunidad de leer los diarios de Rosalba, háganlo porque lo van a disfrutar. Además de conocer todo lo que trabajó esta mujer en esos momentos y de lo que trabajaba siempre en realidad. Bueno, toda esa cosa de primera mano de cómo era la sociedad de ese momento, ¿no? Y también fue un momento muy interesante para Rosalba porque no solamente todo el mundo era demandado, sino que empieza a través de Crozat a tomar contacto con pintores franceses del Rococó. Y no solamente eso, sino que también va al Museo del Louvre. Y ahí sí notamos algún pequeño cambio en los estudios que empieza a hacer Rosalba, en los dibujos, quiero decir, los estudios que analiza, en donde empieza a trabajar un poco más con el claroscuro. Es como que entra en contacto y se sirve de cosas que ve en el Louvre para empezar a perfeccionarse. Íntima amiga de Watteau, fueron muy, muy amigos. De hecho, el retrato que le hizo Rosalba a Watteau es muy conocido y además hasta casi tiene esa impronta de tristeza porque Watteau murió muy poquito después, vivió muy pocos años Watteau. Les voy a dejar por acá el link cuando hablamos de él. Pero ahora me quiero detener en algunos trabajos justamente que hizo Rosalba sobre figuras de niños, sobre la niñez, algo que siempre vengo anunciando en Rococó y nunca digo. ¿Qué pasó? Pensemos que estamos en el siglo XVIII. Además de que la mujer empieza a ser objeto de representación con variadas temáticas, también aparece la niñez. ¿Y por qué aparece la niñez si antes los niños no contaban, digamos, para un retrato familiar, no ser que fuera un príncipe? Estamos en el siglo de las luces. La gente tiene que educarse, hay que educar a los pequeños que son el futuro, el desarrollo, el porvenir, y entonces se le empieza a prestar atención. Y cuando una sociedad le empieza a prestar atención a algo que hace, también lo incluye en el mundo del arte. Empiezan a abundar retratos de niños, no solamente en Francia, en toda Europa y en Inglaterra. Y ahora miren lo que les traigo, esta cabeza de niña. Lo que logra Rosalba en la expresión es increíblemente
genial. Fondos cálidos y fríos, pasajes muy tenues, ¿no? Entre esta idea, como hablábamos también de esta impronta veneciana, de la mezcla entre la línea y la mancha, donde se diluyen, un trabajo más puntual sobre el pelo, pero miren lo que es la construcción del rostro, por ejemplo. O esta niña de perfil, miren lo que es la presión de la mirada, que también lo vimos en la anterior, ¿no? Que son muy parecidas. El fondo prácticamente cálido y diluido, al igual que el pelo, pero las carnaciones de los cachetes, la nariz, los ojos, la frente, tan bien logrado. Y miren cómo, por ejemplo, la oreja se funde un poco con el pelo, cómo la luz se posa en esa parte de la cara, sobre la mejilla y la parte de la sien. Estos retratos enamoran, no me digan que no. Miren lo que es la expresión de dulzura y la cosa genuina de la niñez, tan bien captada. ¿Realmente era una retratista? Y ya que estuvimos viendo estos retratos, me voy a tomar 2 palabras para otra cosa que también terminó reivindicando Rosalba. Así como reivindicó las miniaturas e inauguró todo esto de la pintura sobre el marfil, así como reivindicó el pastel e inauguró estos grandes retratos sobre pastel, también trajo del más allá el troni. ¿Y qué es el troni, Aldanita querida? Bueno, vamos es un tipo de retrato en el que en esencia se muestra, o sea, no se muestra de medio cuerpo para arriba o cuerpo entero, sino que se muestra la cara, el cuello y apenas los hombros. ¿Y qué tiene esto de especial que no se usaba antes? ¿Qué pasa? A ver, el troni en realidad es una palabra holandesa que significa cabeza. Justamente viene de la pintura flamenca, en donde se usaba en el siglo XVI, XVII, para representar, para hacer un tipo de retrato de figuras que eran anónimas y que se usaban más bien como estudios. En general estos troni flamencos eran casi caricaturescos, medios grotescos, era trabajar sobre las expresiones de las caras y demás como para lograr cierta perfección. Ahora, esto nada más alejado, si bien mantiene más o menos la postura y la distribución en el retrato de lo que se está representando, Rosalba lo inaugura como un retrato hecho y derecho, es decir, la representación de una persona, no necesariamente un estudio anónimo, quiero decir. Lo que hace Rosalba entonces es traer el formato, recuperar el formato, darle otra impronta. Y de alguna manera contribuye a desarrollar esta palabra troni, ya no asociado a esta cosa caricaturesca, anónima y media bizarra, sino, bueno, a una forma de representar, a un tipo de retrato, a una variedad de retratos sería, y lo dije 20 veces, espero se haya entendido. Ahora que ya nos vamos acercando al final, me interesaba recuperar un poco la vida personal de Rosalba y algunos retratos que hizo de gente que ella apreciaba o quería, muchísimos por cierto, De hecho yo acá traje, creo que todos ejemplos de mujeres. Se imaginan que en realidad si algo que retrató es a hombres porque eran los que más viajaban y los que más pasaban por Venecia para pedir un retrato, pero bueno, así retrató todo el mundo. Sin embargo, Rosalba tenía algunas relaciones muy especiales, era muy afectuosa con sus amistades. Una gran amiga de ella se llamaba Catarina Sagredo Barbarigo. Ya me voy riendo, así que imagínense. Esta señora, que vamos a ver acá en este maravilloso retrato que le hizo Rosalba, era una persona hiper famosa en Venecia. ¿Qué pasa? Ella era hija de una familia hiper aristocrática veneciana, pero si hay algo que destacó, y por lo que se hizo famoso era por su belleza, que ya la estarán viendo en el retrato, y también porque tenía muchas inquietudes intelectuales. Era una mujer muy independiente, Catarina. Tan independiente que tuvo algunos conflictos muy interesantes con la Inquisición. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque ella se puso un casino en una de esas islitas que hay por ahí por Venecia, en realidad puntualmente en la Giudecca. Y parece que en este casino, bueno, pasaba un poco de todo, ¿no? No era un ambiente muy bien visto y había mujeres y, bueno, parecía que, si bien iba media sociedad aristocrática veneciana y de otros lugares, bueno, se supone que no era un recinto adecuado para una sociedad culta y religiosa y todas esas cosas. No solamente eso, sino que dentro del casino se podían mezclar hombres y mujeres, es decir, compartían el mismo espacio, algo escándalo, algo impensado para la época. Bueno, fue a juicio, le cerraron el boliche, no pasó nada porque era una persona muy importante, pero bueno, quedó media ahí como crucificada con cierta mala fama. Ahora, Rosalba le hizo unos retratos que, como les cuento, de hecho vamos a mirar un poquito en detalle este. Si les digo los ojos y la mirada, esa mirada pícara con esa sonrisa leve, yo creo que hay una captura de la personalidad de esta mujer acá, de su amiga,
tan genuina. Por supuesto, ¿no? La muestra toda arreglada con sus perlas, con sus aros, esos contornos tan delicados, tan desfumato. Digo, si piensan en Leonardo, está muy bien, ¿eh? Esta idea del esfumato, pero lograda con pastel. El toque de color en el moño rojo versus la capa azul. Por supuesto, esas carnaciones tan delicadas. Pero yo creo que por sobre todas las cosas de este retrato me quedo con la cara, me quedo con la expresión. Y de hecho lo que se divertirían, porque miren este retrato que le hizo como Berenice. A ver, para entenderlo tenemos que ir a la mitología y conocer quién era Berenice. Resulta que Berenice, era una princesa que se había casado con un rey Ptolomeo, llamado Vergetes, el bienhechor. El tipo vivía de guerra en guerra, ¿no? Entonces Berenice, que era su mujer y se preocupaba mucho por él, me voy riendo porque ya se imaginan a qué viene toda esta historia, ¿no? Había hecho una promesa a Atenea, de que si su marido volvía bien de la guerra, ella se iba a cortar el pelo. Sus cabellos eran algo que la hacía destacar en toda la sociedad. Por supuesto, cuando su marido volvió sano y salvo, Berenice cortó su trenza de cabello y la ofrendó a la diosa. La historia después sigue con que alguien se la robó del templo y pero bueno, hasta acá nos quedamos nosotros. Ahora, Caterina Barbario, entre el casino, la vida que llevaba y por lo menos de lo que yo encontré registrado, 2 maridos, viviría con el pelo corto, porque si andaba de amor en promesa, sería complicado. Pero bueno, es muy interesante esta representación. De hecho, fíjense que la mirada de ella está hacia un costado, ¿no? Como si estuviera mirando un espejo, se está por cortar la trenza en ese momento y aparece con sus perlas, su tez delicada. Lo que sí acá es verdad que está un poco más seria y al no mirar directo al espectador no se la ve tan pícara. Y ahora quería recuperar algo inverso. Antón María Zanetti fue un gran amigo y un mentor de alguna manera de Rosalba y también era un dibujante bastante ácido. Y en un momento hizo esta caricatura. En realidad él hizo un libro de caricaturas de toda la sociedad veneciana. O sea, nadie quedó afuera. Justamente por eso me interesa rescatar esta caricatura, porque estuvo en este libro como una de las personalidades famosas venecianas. No deja de ser, una caricatura ridiculizante, fuerte, mordaz, pero está llenísima de amor. Y de hecho, si uno ve la dedicatoria que hizo Zanetti acá, dice: Rosalba, amiga del autor. Se deben haber reído como loco de este retrato típico al estilo Carriera, pero hecho caricatura. Finalmente, como les conté, Rosalba tuvo una vida muy larga, fue una mujer longeva, y lo que implica eso, ¿no? Sus hermanas murieron, además, por supuesto, de su madre, también su cuñado, con lo cual, bueno, ella tuvo bastante apoyo en sus amistades. Quería rescatar justamente este retrato de hace los últimos años de su vida, a cuenta de un hecho desgraciado para ella, y es que empezó a perder la vista. Se sometió a 2 operaciones de cataratas que la ayudaron un poco más, pero lo cierto es que los últimos años de su vida, los últimos 7 años de su vida en concreto, vivió en la oscuridad. Quedó completamente ciega. Aún así es importante que recuperemos algunas cosas de este autorretrato. Ya ella se muestra como una mujer mayor, incluso si ven en los ojos, producto de las cataratas, tiene distinta coloración, pero está coronada de laureles, la mirada fija, la expresión segura. De alguna manera, este retrato tiene un aire victorioso. Rosalba nunca se casó, vivió toda su vida con sus hermanas y su cuñado. Esto es algo también que la distingue de las pintoras de la época o de las que podían vivir de la pintura en la época, en donde además de asumir sus responsabilidades y su trabajo, también tenían que asumir el cuidado de niños, el cuidado de un marido, como era esperable en la mujer del momento. Ella no quiso casarse. Su hermana Giovanna tampoco, la que tenía el mismo nombre, tampoco se casó. Y de hecho las dos en Venecia se dedicaron mucho tiempo a formar a otras mujeres en este tipo de arte. Se cree o se especula de alguna manera, siguiendo sus diarios y demás, que un poco, no se casó porque solía tener episodios depresivos que sorteaba o que podía llevar adelante dedicándose a su trabajo, o viceversa. La verdad no se sabe claramente. Lo cierto es que dejó más de 950 obras. Pero ahora nos vamos a quedar con esta historia tan triste para el cierre. Por favor, miren lo que les voy a traer ahora. No se vayan. Además de conocer a Watteau mientras estuvo en París, Rosalba tuvo la oportunidad de conocer a otros grandes pintores.
algunos destacados por el pastel o que se empezaron a destacar por el pastel luego de reconocer a Rosalba. Y mientras paso algunas horas para que los vayan identificando, les voy a mencionar a Jean-Étienne Lyotard, que en realidad era un pintor suizo que hacía este tipo de maravillas que estamos viendo acá. Lyotard fue un tipo excepcional y en algún momento lo vamos a traer al canal, viajó por todos lados y hacía este tipo de retratos con el pastel. De hecho, miren lo que es este autorretrato que está en Dresde, cómo se presenta él, ¿no? Absolutamente exótico, un personaje, Lyotard. Otro de los que conoció y parece que influyó muchísimo y se dedicó al pastel después de conocer a Rosalba Carriera fue Maurice Quentin de Latour, en donde, bueno, acá les traje el retrato más famoso que se conoce, o uno de los más famosos que hizo, pero lo cierto es que Latour trabajó muchísimo también para la corte. Y un poco esto nos sirve de excusa para valorar el pastel como técnica. Luego de París, como les dije, surgió casi una gira internacional para Rosalba, en donde estuvo en la corte de Viena, estuvo en la corte de Polonia, en donde la reina fue alumna suya, luego en Venecia estuvo en Parma, en Módena, es decir, no había lugar en donde no estuviera, que no se llenara de trabajo de alguna manera. Y de hecho acá les voy a estar pasando algunas imágenes de la enorme colección que tiene la Galería de Pinturas de Dresde. De hecho, si quieren ver obra de Rosalba Carriera, les recomiendo muchísimo que entren en la página web de ellos. Lástima es que algunas están en blanco y negro. Claro, ¿qué pasaba? El rey de Polonia era hiper coleccionista de la obra de Rosalba. Y ahora, para cerrar, una pequeña reflexión, además de todo lo que me quedó afuera de hablar de Rosalba Carriera, va a volver a este canal en algún momento. Tiene algunas obras muy interesantes, sobre todo alegóricas, que valen mucho la pena. Pero bueno, sacando eso, quiero recuperar algunas cosas. Cuando uno busca información sobre Rosalba Carriera, es muy habitual, incluso en teóricos bastante importantes de la historia del arte, que dicen, bueno, es impresionante lo que logró trabajando sobre un género menor y trabajando con una técnica que no era valorada, que era bien vista para las mujeres para que se entretuvieran en su casa haciendo alguna cosita con pasteles. La verdad que yo creo que después de ver la obra de Rosalba y después de ver la obra, no sé, por ejemplo, de Lyotard o de Latour que trajimos acá, si algo que me parece que está claro es que para manejar un pastel, tenés que tener una capacidad de dibujo enorme. A ver, es cierto que al trabajarse en seco uno puede corregir, borrar en el momento y arreglar, pero eso no quiere decir que el resultado final sea menos válido y sea menos logrado que lo que uno puede lograr con un óleo. En esencia, para poder manejar el pastel tenés que tener una gran capacidad de dibujante. Y creo que cuando vimos las miniaturas de Rosalba, ya ahí se podía perfilar lo que se podía esperar de esta gran artista. Hasta aquí la entrada de hoy, espero les haya resultado de interés y espero hayan podido conocer, si es que ya no tenían referencia de ella, de una gran maestra del pastel como fue Rosalba Carriera. Y vamos a recuperar en algún momento estas cosas que estuve insinuando durante todo el capítulo. Finalmente, si me gustó, me regalan un like. Los invito también a que nos contactemos por Instagram y por Twitter, sobre todo por Instagram, donde siempre hacemos algunas trivias y nos divertimos y además comparto bastante información. Nos vemos la próxima semana. Adiós.